Te mintieron. Nos mintieron a todos. Nos vendieron que el Mundial 2026 sería la gran fiesta del aficionado. Pero la realidad es que acaban de privatizar nuestra pasión. Lo que estás a punto de ver no es fútbol. Es un asalto al estilo La Casa de Papel. No exageramos. ¿Sabías que un boleto para este Mundial es un 520% más caro que en Brasil 2014? Mientras en Rusia podías viajar en tren gratis con tu Fan ID, en 2026, solo un vuelo interno entre sedes te costará más que el sueldo mensual de un trabajador promedio en Latinoamérica. Hagamos matemáticas reales. Un aficionado en México, Argentina o Colombia necesita trabajar un año entero, sin comer y sin pagar renta, solo para costearse 90 minutos en la fase de grupos. Estamos ante el ciclo financiero más ambicioso de la historia. 11.000 millones de dólares de ingresos proyectados. Nunca antes la FIFA había ganado tanto. Y nunca antes el aficionado real había contado tan poco. Mientras Gianni Infantino sonríe desde su palco de hospitalidad de 3.000 millones de dólares, el fútbol del pueblo agoniza en la puerta del estadio. Hoy, en Más Allá del Marcador, vamos a romper el silencio. Te voy a mostrar las pruebas de cómo nos robaron el Mundial en nuestra propia cara. Prepárate, porque después de ver estos datos, no volverás a ver el logo de 2026 con los mismos ojos. Bienvenidos a la verdadera cara del negocio. Bienvenidos a Más Allá del Marcador. Vamos con los datos, los reales, los que están en documentos públicos, en reportes financieros y en los propios comunicados de la FIFA. Brasil 2014, la última vez que el Mundial se jugó en el continente americano antes de este. El boleto más barato de la fase de grupos costaba $90. Nada mal, ¿no? Con esfuerzo, con sacrificio, con meses de ahorro. Era posible. Rusia 2018. $105 el boleto más barato, un aumento del 16%, todavía dentro de lo humano y lo que la economía demandaba. Qatar 2022. Primera señal de alarma. El boleto de categoría 1 para la fase de grupos subió a $239. Ya empezaba a doler, pero todavía era posible con esfuerzo. Y entonces llegó el Mundial 2026, el que se juega por primera vez en 3 sedes al mismo tiempo y que a su vez amplió a que más equipos participaran. El que pensamos ilusamente que era la oportunidad de nuestras vidas. Y en ese momento, entras a la plataforma de la FIFA y te encuentras con que el boleto más barato de la fase de grupos está entre $562 y $745. Según el análisis comparativo de precios mundialistas publicado por Excelsior y Vallarta Daily, para 2026, eso equivale a un aumento del 520% respecto a Brasil 2014. 520% en 12 años. La inflación acumulada en ese periodo fue de aproximadamente 40%. Eso significa que los boletos no subieron por inflación, subieron por decisión. Y ahora viene el dato de la final de la Copa del Mundo que también hay que decirlo. Según el análisis de Sports Illustrated, publicado en abril de 2026, el boleto de categoría 3, el más barato, para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, abrió en $5.785 y subió a $7.380 en la tercera fase de ventas. Comparen eso con Qatar 2022, donde el mismo boleto de categoría 3 para la final costaba $604, de $604 a $7.380 en 4 años, para el mismo asiento, en el mismo deporte. Un incremento que no refleja el costo de hacer el torneo, sino simplemente lo que la FIFA calculó que podía cobrar. Espérense, porque ahora viene el cálculo que ningún medio está publicando junto. Lo que le cuesta al aficionado promedio ir a ver solo 3 partidos de su selección. Los números son tan reales que harán un coraje terrible. No se vayan. Ahora, imagínense esto. Un aficionado que quiere ver los 3 partidos de su selección en la fase de grupos. No la final, no los cuartos. Solo la fase de grupos, que es lo que cualquier hincha sueña como mínimo. Pues, 3 boletos de la categoría más barata. Oscilan entre $1.686 y $2.235 en total, según precios oficiales de la FIFA para 2026. Más el vuelo internacional de ida y vuelta hacia cualquier sede. Entre $400 y $800, según el análisis de costos de viaje de Holafly para el Mundial 2026.
el hotel durante esos días en una ciudad sede, ya con los precios disparados por el torneo, según datos de Euronews y Data Appeal, publicados en mayo de 2026. Entre $250 y $400 por noche en un hotel de 3 estrellas, comida y transporte local. Entre $200 y $400 adicionales, total por los 3 partidos de fase de grupos. Entre $3.500 y $5.500 por persona. Eso solo incluye los días de partido, sin contar el resto de días entre cada partido. Es una total locura. Ahora, la comparativa que importa. Según los datos de Statista y Deal sobre salarios promedio en América Latina para 2026, el salario mensual promedio en la región oscila entre $450 y $600. Eso significa que ver los 3 partidos de tu selección en la fase de grupos requiere entre 6 y 12 meses de ahorro íntegro, sin gastar un solo peso en nada más. 6 a 12 meses ahorrando todo, para 3 partidos de fase de grupos. Y si encima de todo quieren seguir a su selección desde la fase de grupos hasta una hipotética final, Vallarta Daily, en colaboración con Reuters, calculó que el costo total en logística y mercado de entradas llega a los $70.508. Ese es el número, sin adornos, sin excusas. El Mundial llegó al continente americano, y para millones de aficionados, se ha vuelto el más inalcanzable de todos los tiempos. Si esto ya les está moviendo algo, denle like. Este tipo de información necesita circular entre los aficionados de verdad. Comenten su experiencia. Ahora hablemos de algo que el aficionado conoce bien. ¿Cuándo vas al estadio? Los gastos que van más allá del boleto. Los que hacen que la experiencia del Mundial se convierta en algo solo para algunos. Empecemos por la camiseta. La camiseta oficial de tu selección para el Mundial 2026, la versión de aficionado, no la de jugador, cuesta en promedio entre $130 y $160. Según la tienda de la selección mexicana, por ejemplo, para el Mundial tiene un precio de alrededor de $160. La de Argentina, según Olé y Ambito, ronda los $135 en su versión hincha. Y la versión jugador, la técnica, la que no transpira, la de verdad, entre $180 y $200. Para un aficionado latinoamericano con salario promedio de $500, solo la camiseta representa entre el 27 y el 40% de su ingreso mensual. La camiseta de tu selección cuesta casi la mitad de tu sueldo mensual. Eso antes de pensar en el boleto. Bien, ahora llegaron al estadio, pagaron el boleto, tienen la camiseta puesta, quieren una cerveza y un hot dog para disfrutar el partido. Según el análisis publicado por Capital México y GastroLab a finales de 2025, los precios en los estadios sede de Estados Unidos para el Mundial 2026 son estos. Una cerveza en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, $18.50. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, $14. En el Levi's Stadium de la Bahía de San Francisco, también $14. Un hot dog entre $7 y $12. Una hamburguesa entre $12 y $18. Y en el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México, los paquetes de alimentos y bebidas para palcos arrancan en $320 por partido, según información del propio estadio reportada por ESPN y Mediotiempo.com, $320 por partido, solo en comida y bebida, en el estadio de tu propia ciudad. Amigo, vete por unos buenos tacos afuera del estadio. Hagan las sumas. Un boleto de la categoría más barata, $562. La camiseta ya la compraron, $150. Una cerveza dentro del estadio, entre $14 y $18. Un hot dog, entre $7 y $12. El transporte al estadio, entre $15 y $30. Un partido de fase de grupos, con la experiencia mínima de aficionado, ya está por encima de los $750. Más de un mes y medio de salario por un solo partido y eso. Si eres local, no cambien de canal. Porque ahora viene la parte que más indigna, lo que gana la FIFA con todo esto. Y el tamaño de ese número hace que todo lo anterior tenga un sentido muy claro. El fútbol siempre fue un negocio, siempre. No hay ningún drama en reconocer eso. Pero hay una diferencia enorme entre un negocio que crece con su audiencia y uno que crece a costa de ella. El informe financiero oficial de la FIFA, disponible en el propio sitio de la organización bajo el nombre Revised Budget 2023 a 2026, lo confirma sin ambigüedades. La FIFA proyecta recaudar entre $11.000 y $13.000 millones en el ciclo 2023 a 2026.
Eso representa un crecimiento del 73% respecto al ciclo de Qatar, que generó 7.500 millones de dólares, 73% más, en 4 años, sin construir un solo estadio nuevo, sin asumir ningún riesgo de infraestructura. Y solo en venta de entradas y paquetes de hospitalidad VIP, la FIFA espera recaudar 3.100 millones de dólares. En Qatar 2022, esa misma categoría generó 950 millones de dólares, 226% de aumento en 4 años. En boletos y experiencias VIP, ¿cómo se logra triplicar los ingresos por boletos? Muy sencillo, subiendo los precios y cambiando quién los compra. Porque la FIFA no triplicó la capacidad de los estadios. Los estadios son los mismos. Lo que cambió fue quién puede pagarlo. Ahora viene el dato que menos se habla en los medios y que más impacta la vida de todos. Cuando la FIFA elige un país sede, impone condiciones que las ciudades firman para poder ser parte del torneo. Una de esas condiciones es que la FIFA, sus patrocinadores y marcas asociadas quedan exentos de pagar impuestos locales durante el torneo. ¿Y quién paga entonces la seguridad de los estadios? ¿El transporte especial habilitado para los partidos? ¿La limpieza? ¿La infraestructura adicional? Los ciudadanos, con dinero público, con los impuestos que tú y yo pagamos cada mes, para que la FIFA recaude entre 11.000 y 13.000 millones de dólares libre de impuestos. Y según el informe socioeconómico oficial del Mundial 2026, en las ciudades sede se documentaron incrementos en costos de arrendamiento de hasta el 40% en las áreas de influencia directa de los estadios, gentrificación, especulación inmobiliaria, 40% de aumento en las rentas del barrio alrededor del estadio. ¿Y saben quiénes viven ahí? Las mismas familias de aficionados que no pueden pagar el boleto para entrar al estadio que tienen a 3 cuadras. La FIFA tiene una respuesta para el aficionado que no puede pagar. Se llama FanFest. Las pantallas gigantes en plazas públicas, los eventos gratuitos donde supuestamente se vive la experiencia del Mundial. Y aquí hay que ser directos. El FanFest no es un regalo de la FIFA al aficionado. Es la solución de marketing para que el aficionado sin recursos siga siendo parte del espectáculo, sin ocupar los asientos que ya fueron vendidos a precios corporativos. Piénsenlo desde el punto de vista del negocio. Un estadio lleno de ejecutivos en palcos VIP y aficionados con boletos de $2.700 hace buenas imágenes, pero un estadio vacío alrededor, sin ambiente, sin gente, hace pésimas imágenes. La solución: llenar las plazas públicas afuera, crear el ambiente, generar las imágenes de "el pueblo celebra el mundial" para las cámaras. Tu grito desde la plaza es el ambiente que hace que el negocio funcione. Tu pasión es el producto, tú eres el decorado. Mientras adentro, en los palcos del estadio, el ejecutivo que pagó $10.560 por su paquete de comida para 12 personas, según precios confirmados por ESPN México y Mediotiempo.com, están probablemente haciendo todo, menos viendo el partido. Hagamos una pausa en los números y hablemos de lo que de verdad importa. El aficionado, como tú o como yo, el aficionado de toda la vida, es el personaje más importante de este negocio. Es quien hace que el fútbol tenga el nivel emocional que tiene en todo el mundo. Es quien llena los estadios cuando puede para ver un partido en su país. México, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia. El que ve los partidos a las 3 de la madrugada si el horario se lo exige. El que viste la camiseta de su selección en el trabajo, en la escuela, en el mercado. El que le transmite el amor por el fútbol a sus hijos y ellos a los suyos. Es el producto. Es el contexto, es la razón por la que este negocio vale lo que vale. Y sin embargo, este mundial, jugado en el continente americano, a horas de distancia de casa, le está diciendo exactamente esto: gracias por el show, pero el estadio no es para ti. Y Euronews lo resumió sin rodeos en un artículo publicado en mayo de 2026. Por primera vez, muchos aficionados dicen abiertamente que el mundial se está alejando de los seguidores ordinarios y se está convirtiendo en un producto premium dirigido principalmente a corporaciones, huéspedes VIP y viajeros adinerados. Pero volvamos al ejemplo de Brasil 2014, que fue un torneo lleno de problemas, las protestas, el gasto público cuestionado, la memorable derrota 7-1. Pero Brasil 2014 tenía algo que el Mundial 2026 no tiene: categorías de boletos populares, cuotas para estudiantes, descuentos para residentes del país sede. El aficionado de clase media podía, con esfuerzo real y medible, estar en ese estadio. Podía escuchar el himno desde adentro, podía gritar el gol desde las gradas,
podía vivir el momento del que ibas a hablar el resto de su vida. En el Mundial 2026, eso ya no existe. No hay categoría popular, no hay cuota para residentes, no hay precio especial para el aficionado que vive al lado del estadio. Hay una pantalla en la plaza, y la pantalla es gratis, pero no es lo mismo, y todos lo saben. La FIFA no gastó en estadios, usó instalaciones ya construidas, exigió exenciones fiscales y va a recaudar hasta 13,000 millones de dólares. Según el portal Pan American World, que analizó las proyecciones financieras del torneo, el monto destinado a la operación oscilará entre 2.162.500 millones de dólares, muy inferior a los desembolsos de mundiales anteriores. El negocio más redondo de la historia del deporte. Cero riesgo de infraestructura, exención fiscal, boletos disparados y el aficionado que construyó con su pasión el valor de todo esto no está invitado a la fiesta. El Mundial 2026 va a ser el más grande de la historia. Eso no tiene discusión. Van a haber goles, jugadas, equipos revelación que no vamos a olvidar, historias que van a conmovernos, selecciones pequeñas que van a sacudir al mundo. Y el aficionado, el que está viendo esto desde su casa, desde su barrio, desde su plaza pública, va a estar ahí, vibrando, sufriendo, celebrando, porque así es el aficionado de verdad. No necesita el estadio para amar el fútbol, pero merece que alguien diga en voz alta lo que está pasando, que el fútbol no se inventó en un palco VIP, se inventó en la calle, y los que siguen viviendo en esa calle merecen que nadie olvide de dónde vino este deporte. Eso es todo por este episodio de Más Allá del Marcador. Ahora les preguntamos a ustedes, ¿pudieron comprar un boleto? ¿Lo intentaron? ¿Han ido alguna vez a un mundial? ¿O este era el que esperaban y no pudo ser? Cuéntenlo en los comentarios, sin filtros, con la rabia que sea necesaria. Su historia vale más que cualquier número de este video. Activen la campanita y suscríbanse, porque los próximos episodios siguen con historias, números, anécdotas de este deporte que tanto nos apasiona. No se lo pierdan, denle like si llegaron hasta acá, compartan con alguien que merece saber esto. Nos vemos en el próximo episodio.